1 de enero de 1994. Miles de indígenas chiapanecos, agrupados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se levantan en armas para decir basta a la destrucción física de sus comunidades por las políticas neoliberales del gobierno mexicano, corolario de 500 años de miseria y barbarie contra los pueblos indios. En ese momento, México ingresaba al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con Estados Unidos y Canadá. La globalización subordinada había triunfado. Pero tras la luna de miel estaba la pesadilla. El levantamiento derrumbó el escenario de progreso que pretendió ocultar la crisis y la devastación de la sociedad mexicana. Millones de personas ingresaban en un desempleo inédito, mientras campesinos e indígenas padecían la peor violencia y marginación, cancelándose el reparto agrario por la reforma del artículo 27 de la Constitución. Las políticas neoliberales solo beneficiaron a un grupo pequeño de empresarios ligados al presidente, 24 de los cuales lograron ingresar en la lista de los más ricos del mundo. Trata de algo en contra de todo mundo, como puede imaginarse, ¿no? Ni siquiera de un problema indígena ladino que se pudiera presentar ahí, porque son intensamente indígenas la gente que lo compone, ¿no? Sino, que digo, es ese problema, pues, que ellos consideran que las causas de su miseria son políticas, no económicas, pues. Y las limosnas que le han llegado por Pronasol y todo eso, pues son limosnas que no alcanzan a resolver pues nada. El levantamiento indígena conmociona al país entero. El gobierno responde con la fuerza y pretende desprestigiar una y otra vez a los insurrectos. Acompañado de tanques y helicópteros de combate, el discurso gubernamental niega las razones de los rebeldes. No las entiende. Pero la sociedad sí, y se moviliza deteniendo la ofensiva militar del gobierno. Las causas del levantamiento son retomadas en toda la nación. Democracia, libertad y justicia recobran su valor al emerger su mensaje de las profundidades de la selva. La revuelta zapatista develó una historia centenaria de conflictos y agravios. Tzotziles, celtales, tojolabales, doles, mames, zoques, indios chiapanecos todos, herederos de culturas milenarias altamente desarrolladas, han mantenido la resistencia india y campesina más vieja del continente frente al sometimiento del colonialismo criollo mediante la conservación de una vida comunitaria democrática y el mantenimiento de su pensamiento en el marco de una diversidad cultural, de una riqueza sorprendente. Hermanos indios, de los pueblos indios que viven en las montañas, hermanos indios que vinieron de los valles, que vinieron de la sierra, que vinieron del desierto. En todo México, desde hace milenios, han convivido sin número de pueblos y culturas. La tolerancia hacia la diferencia era un valor aprendido por una larga convivencia. Con orígenes, costumbres y lenguas tan diferentes como el chino del inglés, los pueblos prehispánicos tuvieron un abigarrado intercambio cultural y económico, que les permitió integrar sus sistemas matemáticos, astronómicos y calendáricos, sin menoscabo de sus identidades particulares. La cosmovisión de los pueblos indígenas ha sobrevivido gracias a su carácter integrador y dinámico. A ello se debió en buena medida su antiguo esplendor. Frente a la dominación española, los indígenas defendieron su cultura, asimilando a esta los valores de los conquistadores,
generando un sincretismo entre el cristianismo y sus diversas concepciones de la vida y la naturaleza, que no ha dejado de desarrollarse hasta nuestros días, incorporando nuevos elementos que les permiten defenderse y sobrevivir. El estado de Chiapas es muy rico, tiene todos los climas necesarios para producir y es lo que ambicionan otros países. El Tratado de Libre Comercio, creemos de que esto no va a beneficiar al pueblo chiapaneco ni al pueblo mexicano, sino que es una forma más para esclavizar a nuestros indígenas, a nuestros hermanos campesinos. Hace 40 años, miles de campesinos e indígenas, marginados del reparto agrario y golpeados por la violencia tradicional de caciques y terratenientes, decidieron colonizar la selva lacandona para huir de la miseria y la muerte. La selva fue su última válvula de escape. Ahí desarrollaron comunidades nuevas, conformando un vigoroso movimiento social en el que confluyeron diversas ideologías políticas y religiosas que se enfrentaron con la subsecuente expansión de los finqueros, promovida y protegida por los gobiernos estatales. Una guerra en tiempos de paz que cobraba año con año miles de víctimas. El EZLN surge de militantes y activistas que se acercaron a las comunidades indias y aprendieron de estas la importancia de hablar con la verdad y la democracia directa que han ejercido en sus pueblos desde hace siglos. Fue un proceso similar al que vivieron los sacerdotes y misioneros, que continuando la herencia del primer defensor de los indios, Fray Bartolomé de las Casas, emprendieron durante años acciones pastorales en defensa de los derechos humanos de los indígenas y reforzaron la congruencia entre su ideal de justicia y sus acciones sociales, al comprometerse con las luchas de las comunidades. Así, la organización zapatista, durante más de una década, fue creciendo secretamente en cañadas, montañas y valles, incorporando a esos miles de indígenas y campesinos que no encontraron respuesta a sus demandas, a pesar de haber conformado numerosas organizaciones civiles y legales. Desde el principio del año ha escogido nuestro andar armado y sin rostro la voz de un mexicano para que por ella hable nuestra palabra. Habla nuestra boca en sus labios y van en sus pasos los pasos nuestros. Él no existe, existimos nosotros. Él no vive, vivimos nosotros. Él no habla, nosotros hablamos. Así quiso nuestra palabra llegar hasta ustedes. Así reside en nuestro corazón su pensamiento de ustedes. La relación del EZLN con la cultura de los pueblos mayas y chiapanecos se expresa sobre todo en su discurso, donde la política se mezcla con la poesía y el simbolismo. La palabra de los zapatistas conforma un lenguaje nuevo y antiguo a la vez, que establece un puente entre el futuro y el pasado, entre el campo y la ciudad, entre la mente y el corazón. Un discurso radical y antisolemne que rompe con los referentes dogmáticos en los que aún se debaten las izquierdas. Si tenemos que escoger entre caminos, siempre escogeremos el de la dignidad. Si encontramos una paz digna, seguiremos el camino de la paz digna. Si encontramos la guerra digna, empuñaremos nuestras armas para encontrarla. Si encontramos una vida digna, seguiremos viviendo. Si, por el contrario, la dignidad significa muerte, entonces iremos, sin dudarlo, a encontrarla. Dejamos atrás nuestras tierras. Nuestras casas están lejos. Dejamos todo, todos. Nos quitamos la piel para vestirnos de guerra y muerte. Para vivir, morimos. Nada para nosotros. Para todos, todo. Lo que es nuestro de por sí y de nuestros hijos. Todo dejamos todos nosotros. Supimos que no solo pena y dolor habitaban nuestra lengua. Conocimos que hay esperanza todavía en nuestros pechos. Hablamos con nosotros. Miramos hacia adentro nuestro y miramos nuestra historia. Compañeros, sus sentimientos aquí les vengo a cantar.